Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. ¿Cuánto ha recorrido la mujer en el campo social, laboral, político? Si nos remontáramos a la historia de Argentina, veríamos que cada momento de la historia argentina estuvo mechado y estuvo protagonizado por una mujer, la mayoría de las veces oculta. Digo, oculta por la propia historia, oculta por los protagonistas de entonces, y oculta por una cultura que dejaba a la mujer en un segundo plano. Esta lucha hoy le lleva a tener una mirada desde la sociedad totalmente distinta. Hay un par, ya no se habla más de una cuestión solamente de género, una lucha que continúa día a día, desde el campo político, laboral, profesional, social. Siempre es importante tomar una mujer que viene luchando hace muchísimos años, que desde sus inicios en la juventud universitaria vino bregando por los derechos de la mujer, pero por los derechos de todos, porque esto de hablar de derechos de la mujer obviamente están postergados, también implica hablar de los derechos de todos, todos crecemos como sociedad y por eso vamos a tener a Vilma Ripoll charlando con nosotros sobre distintos temas, los actuales, los que están seguramente con el día a día y otros que por ahí nos van a permitir conocer un poquitito más de esta mujer de izquierda que viene luchando hace tantos años por los derechos de todos y en especial de la mujer. Dale. El crimen de Marcela Coronel tiene dos sospechosos. El primero, desde el principio, desde el primer día, el primer minuto que se conoció el homicidio, es su expareja, a quien se lo está investigando desde ese momento. Pero también un hombre, que según algunos testigos, se lo vio fumando de contextura robusta. Esas dos personas son las que están en la mira de la justicia en la investigación por el crimen de la enfermera. Amigas y compañeras de Marcela Coronel declaran ante la fiscal de Lomas de Zamora, Marcela Juan, quien investiga el crimen. Las llamadas que Coronel recibió el último día que estuvo con vida, la hora en la que murió y las prendas manchadas con sangre de su marido que se encontraron en la vivienda son las pericias en las cuales la fiscal se centra para averiguar quién la mató. Desde un primer momento, Gabriel Guevara, el viudo, quedó como sospechoso, pero declaró que es inocente y que se encontraba en su trabajo cuando ocurrió el crimen. Para la fiscal, la clave es saber si esa sangre encontrada en las prendas pertenece o no a Guevara y determinar los cruces de llamados entre los celulares de la pareja que tuvo lugar este lunes antes del crimen, aunque el teléfono sigue desaparecido. Cuando comenzamos a pensar con la producción de este programa, esta entrevista con Vilma, decíamos, bueno, vamos a cerrar temas generales que afectan el día a día de Argentina y nos encontramos con un nuevo caso, una nueva víctima, en este caso Marcela Coronel, que además era enfermera. Y digo, extraña coincidencia, paradoja de la vida. Vilma, primero, gracias por estar. No, gracias por invitarme. Digo, bueno, vos también, enfermería, digo, no y sé de mi por hospital, qué. porque yo hospital, trabajé además, toda la vida en el hospital italiano. Digo, la primera sensación, apenas te enteraste de la noticia, la primera, la que te salió de adentro. Y es un femicidio. Es un femicidio porque es la definición que hacemos, que es la muerte de una mujer solo por el hecho de ser mujer. Pero creo que para mí, debe haber tenido mucho que ver, muy probable que tenga que ver con su pareja, porque es lo que estamos viendo cotidianamente. Entonces, me hace pensar que no se toman medidas de ningún tipo. Y entonces, ¿qué soledad las mujeres? ¿Con qué soledad enfrentamos situaciones de violencia, situaciones así de un círculo de la violencia que te tiene aislada de tus amigas, aislada de tu familia y sola? ¿Qué y el pasa? Estado mira para otro lado, como si no tuviera nada que ver. Digo, como sociedad, vos sabés que hace poco tiempo estábamos charlando también en esta mesa. ¿Qué nos pasa como sociedad en la Argentina? Digo, donde cada vez hay más casos de femicidio, donde estamos lamentablemente en los primeros rankings de América Latina, estamos en los principales del mundo, digo, donde una mujer muere casi cotidianamente y lamentablemente uno como inconscientemente va aceptando situaciones, dice, mira, otra víctima más. Este es el mensaje. Se naturaliza, claro, se naturaliza y nosotros la verdad que tenemos una interpretación de que
toda esta sociedad patriarcal, machista, tiene una estructura que es la que el Estado defiende y todas sus instituciones, que es que la voz mandante, por eso es machista y patriarcal, que la voz mandante es del varón y que entonces todas dependemos y todas debemos depender de los padres y después de los novios y después de los esposos, y que nunca la mujer tiene un espacio para ser ella y hacer lo que quiere, y que tenemos que hacer toda la tarea no remunerada del hogar, y parece que estuviera escrito que nos toca, y eso tiene mucho que ver con este sistema. Este sistema obtiene de esa estructura machista y patriarcal ganancia. Es decir, patriarcado hubo siempre, en las otras sociedades anteriores también. Pero ¿qué hizo el capitalismo? El capitalismo encontró una forma de obtener ganancia, explotando a los hombres y a las mujeres en los lugares de trabajo y con la posibilidad de obtener ganancia con el trabajo doméstico no remunerado, que es la opresión. Entonces gana por la explotación y por la opresión. Entonces montó alrededor de la mujer, que es la que tiene los hijos, por un problema, por una situación biológica, que es que nos toca tener los hijos, montó la situación de tener que la maternidad es un camino de ida, no se puede elegir, porque no te dan educación sexual, no te dan anticoncepción y no te dan derecho al aborto, entonces la única salida es tenerlo, y toda la sociedad está montada para tenerlos, para después que tengamos una tarea de criar a los hijos, atender al esposo y trabajar. Qué terrible me suena esa frase todavía, ¿no? Atender al esposo. Sí, digo, a la pareja. Digo, todavía nos suena esto. Quiero volver a lo de Marcela. Si te digo para cerrar, se sacó una cuenta de cuánto es eso, y es el 35% del Producto Bruto Interno, o sea, de todo lo que se produce. Esa plata se la apropian los capitalistas, porque no nos la pagan a las mujeres, el trabajo es gratuito. Entonces, justamente para sostener el sistema, hacen eso, nos dan el trabajo no remunerado, la mujer pertenece al varón, y entonces hay violencia, hay violaciones, hay todo eso que aparece. Por eso no hay medidas de fondo. ¿Me puede explicar por qué el Estado no toma medidas de fondo para que no haya más femicidios? Si nosotros, cada vez que hacemos el 3J, le presentamos un programa para que se pueda aplicar la ley de violencia, talleres psicológicos y legales para que podamos tener atención psicológica y legal gratuita, que tengamos frente al violento no el botón antipánico. ¿Pero no sentís que algo se avanzó? Digo, a ver, algunas de las cosas que vos mencionás, digo, hay determinados protocolos, hay municipios que otorgan botones antipánicos. ¿Crees que algo se avanzó por lo menos, o que todavía seguimos estando menos 4? No, se avanzó en que la sociedad le llama femicidio. Vos decís femicidio y todo el mundo sabe de qué estás hablando. Se avanzó en que no es que las mujeres algo harán, como le dicen en las comisarías o en la justicia. Sí. Van las mujeres a denunciar y le dicen, vos algo habrás hecho. ¿Me entendés? Entonces, en eso se avanzó, ya no es tan así, pero no es tanto, porque no existen... en la justicia sigue siendo machista y patriarcal. Las policías... también. Entonces estás muy sola para enfrentar todo eso. Digo, lo último que sepas, teniendo en cuenta que hay un día a día, hay una hora a hora, pero ¿cuál es la sensación que vos tenés sobre el caso de Marcela Coronel? No, la sensación que tengo es que fue un femicidio provocado por él, por la pareja. ¿Vos jugás para mí, por ahí? Creo Sí. que viene por ahí. En todo caso, si fue otro tipo que andaba dando vuelta por ahí, también es un femicidio, sí. Y es terrible. Porque a veces también mandan sicarios a matar, ¿eh? No te creas que las hacen todos a mano propia, habrá que ver. Si es otra persona, habrá que ver. Pero para mí tiene que ver con eso. No fue un robo, no fue ninguna de esas otras situaciones. Tiene que ver con que la mataron porque alguien que consideró que era de su propiedad y que no le rindió en alguna cosa y entonces se merece matarla. Esa es la concepción terrible con la que tenemos que manejarnos las mujeres muchas veces en soledad, porque te digo, el Estado no lo asume, porque defiende el sistema capitalista. Bien, hablando del sistema capitalista, vos sabés que uno de los temas de la semana, y te quiero aprovechar como dirigente política, fue el tema de las tarifas. Nos metemos en tema, mira, con este pequeño corte, miralo. Durante muchos años la gente prácticamente no pagaba lo que consumía y la gente lo reconoce. Lo que pasa es que siente que ha sido muy fuerte los aumentos de este año y de los años anteriores
Y bueno, y hay una carga, hay un peso, y yo lo entiendo, y el presidente también lo entiende. Lo que nosotros también le queremos decir a la gente es que no es que vivimos en otro planeta, que no lo sentimos, que no nos damos cuenta de lo que esto cuesta, que si encontráramos y supiéramos que hay una mejor manera, bueno, nuestros compañeros de Cambiemos encontraron este camino de hacerlo más liviano para las familias, tanto Lilita como los radicales que estuvieron trabajando. El presidente, yo estuve en esa reunión, el presidente cuando vinieron a plantearle su preocupación dijo, yo estoy de acuerdo, yo quisiera hacerlo de la mejor manera, si ustedes tienen una mejor propuesta, tráiganmela. A ver, primera pregunta. Las tarifas en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, ¿estaban atrasadas, Vilma, para vos? Las tarifas, por eso hay que ver qué uno considera que son los servicios públicos. La luz, el agua y el gas, en esta época de la historia, son un derecho humano básico. ¿Cómo podés vivir sin luz, sin gas y sin agua? Y vos tenés un 40% de los trabajadores en negro, que tienen una situación de un salario bajísimo. Tenés un 30% debajo de la línea de pobreza, incluida los docentes, porque el salario de los docentes está debajo, con la canasta actual está hasta debajo de la línea de pobreza. Entonces, vos tenés que pensar cómo haces para que sea accesible, para que la gente tenga acceso a un derecho humano básico. Con estas tarifas son inaccesibles, no se pueden pagar. El argumento de que en Buenos Aires, en Capital, se pagaba irrisoriamente comparado con otros lugares en la Argentina. Claro, pero el problema es global y es qué pensás hacer hacia adelante y cómo pensás equilibrar al país. Lo pensás equilibrar subiendo a tasas de una manera de subir el 400% o el 700%, que es lo que subieron la luz, el gas, o buscás una salida de fondo para que todo el país tenga acceso a eso con cuotas accesibles de pago. Y nosotros, mentira que no hay propuesta. Nosotros creemos, mira, la historia del país arrancó teniendo todos esos servicios en manos del Estado. Y se quebró esa situación, no porque no hayan servido ni porque no hayan sido eficientes, porque eran los únicos que invertían. YPF es la única empresa que invirtió cada vez que buscaba pozos, que hacía esa parte del proceso del petróleo, que es la búsqueda, que es la más cara, sí, con pozos que dejó tapados hacia 20 años hacia adelante, que son los que usaron todas las empresas internacionales que vinieron después a saquear el petróleo. Las normas del petróleo internacionales son que cuando viene una empresa extranjera, vacía un pozo, tiene que encontrar otro para dejarlo lleno, cuando no es su territorio. Acá vaciaron. Repsol vació, se fue y nos dejó sin reservas prácticamente. Ahora, entonces, ¿yo qué te digo? Nosotros decimos, ¿por qué no se puede estatizar? ¿Por qué? París estatizó el agua y está, hace del 2010, que está absolutamente el servicio pagable por mano de los parisinos, que ganan muchísimo más que nosotros. Nosotros somos el único país del mundo que tiene todo el petróleo, menos el 30% que maneja YPF, en manos extranjeras. ¿Por qué? Está bien, Vilma, pero yo te digo, con los 30.000 millones que le dieron al capital financiero, sí, que se los llevaron para afuera, pagándole el 40% de tasa y además permitiéndole que cuando le paga, como pagó el martes este pasado famoso, se lo lleven para afuera sin problemas. Está bien, ahora yo te pregunto esto, Vilma, espera, a ver, yendo a la cuestión de las tarifas. Si vos tomás precios internacionales, la Argentina estaba atrasada, pagaba realmente, creo yo, precios de la gente pagaba 30 pesos de luz, de servicio, de gas. Digo, la pregunta es, ¿las tarifas están muy altas o el salario quedó totalmente perdido en esta pelea de tratar de igualar un poco? No, las dos cosas. El salario es un desastre, porque los tipos dicen, vamos a tener en lo que votan a fin de año como un proyecto hacia adelante, que es el presupuesto, que es la ley de leyes, por eso es tan terrible que todo el mundo se lo vote, con la excusa de que tienen que gobernar, le votan todo. Entonces, el 15% que están dando ahora, o el 10 o el 12 que firmaron muchos, imagínate, para el 30 que va a ser de inflación, ya estamos casi en el 15%, es terrible. Primero, el salario es un desastre,
Y ellos dibujaron una inflación que no existe, porque acá el problema es la ligación que existe entre esos capitales. Cuando se van, no es que no pasa nada, pasa, porque aumentan el precio del dólar para llevarse más plata cuando se van, y eso aumenta los precios y eso desvaloriza el salario. Es un triángulo mortal para la sociedad. Entonces, ellos invierten en pagarle a los capitales porque dijeron que iban a venir lluvias de inversiones. No vienen. Dice, para que vengan las lluvias de inversiones, imagínate, si alguien tiene plata y vas a Argentina y pagan el 40% por no hacer nada y te dejan que después, el día que ellos a los 35 días, te lo dan todo y entonces te lo puedes llevar afuera del país. ¿Para qué van a invertir teniendo trabajadores, problemas con la situación social? ¿Para qué? Tengo que hacer un cortecito. ¿Te quedas un rato más? Sí. Después de la pausa, a ver, ¿te imaginas si estuviéramos hablando del tema tarifas? Nos queremos meter un poquito más con el tema económico, el tema del dólar. La Argentina tiene una cultura del dólar, los argentinos. Seguimos ahorrando el dólar y un dólar que hasta hace poco estaba a monedas. Es más, vas a ver un informe que lo hicimos hace un par de días y ya quedaba atrasado. Dale. El peso argentino se ha hundido hasta su nivel histórico más bajo respecto a la divisa estadounidense. Se devaluó hasta los 23,7 unidades por dólar, por lo que el Banco Central tuvo que vender parte de sus reservas. El gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional un préstamo para hacer frente a su crisis, acudiendo así al organismo por primera vez en 15 años. Según algunas informaciones, el rescate podría alcanzar los 30.000 millones de dólares. Te decía, quedó atrasado. Esto fue de hace unos días. La televisión española reflejaba lo que estaba pasando en Argentina y lo que sigue pasando, digo, porque da la sensación, Vilma, que esta historia de 23, 24, 25, bueno, se quedará en 25. ¿Qué pasa con el préstamo al Fondo Monetario? No se va a quedar en 25 porque las empresas para las cuales trabaja el gobierno, empezando por las de energía, todas las empresas de energía tienen autorización para sacar los dólares fuera del país y reparten dividendos en vez de intervenir desarrollando el servicio para que podamos tener buen servicio y no se nos corte la luz y el gas en el invierno, la luz cuando llueve, etcétera, etcétera. Bueno, todas ganaron mucha plata, pero te estoy diciendo 500, 600 millones de dólares. Todas ganaron plata y todas hicieron una fiesta de ganancia durante este periodo. Entonces, para sacarse los dólares, el dólar tiene un movimiento que ninguno de nosotros maneja y el Banco Central les dio 11.000 millones en una semana. Entonces yo te digo, si en vez de utilizar la plata para el capital financiero, la hubiésemos invertido en servicios públicos, no te digo, mira, ni te digo salud y educación, ni te digo que es un desastre, cómo vienen a liquidar la salud pública, la educación pública, cómo le echan la culpa a los docentes, a los trabajadores de salud, pero eso no hablemos. ¿Qué le lleva al argentino común, cotidiano, a decir, si tengo un mango, compro un dólar? Y sí, porque existe una situación en la que vivió el país, históricamente, de que una devaluación brutal, no hay control de precios, no hay castigo a las empresas formadoras de precios, se paga la deuda puntualmente con cualquiera de los organismos internacionales que nos prestaron la deuda que nadie pidió ni nadie sabe cuánto piden. Este gobierno ya pidió préstamos y llegó a límites insospechados, más que nadie en 2 años. Estamos en 325.000 millones de dólares. Sí, ya perdí el número, ya con esos números. Nadie sabe ni lo vio. Entonces, ¿cómo querés que la gente no busque que ese poquito, que son pocos los que tienen esa posibilidad? Entonces, ese sector que tiene esa posibilidad busca pensar cómo, si ya saben, todos sabemos que el dólar va a aumentar porque todos quieren, los grandes capitalistas del campo, los que tienen que exportar, todos ellos para los cuales trabaja este gobierno, necesitan que el dólar valga más. Y lo están diciendo. Entonces dicen, va a llegar a 30. Entonces la gente dice, bueno, si hoy vale 25, por lo menos estos pesitos que tengo los hago valer, porque ponerlos en salario o en algo que compren, se pierde el valor inmediatamente. Entonces, y digo, ahora con
con esta Te digo que negociación. nosotros Digo, ¿no? decimos Sí. que la deuda, como mínimo, hay que investigarla. Como mínimo. Y ya hay un fallo histórico que consiguió Olmos y que fue un fallo del juez Ballesteros que dice que la deuda es fraudulenta, impagable, usuraria y que no se puede pagar. Ahora, la mirada tuya como dirigente político, de acá para adelante, digo, el país está así, después discutimos, seguirás otro día, la culpa de quién es. El punto es, ¿qué le decís a la gente que tiene temores, que escucha otra vez hablar del Fondo Monetario Internacional, que hay un déficit, que no entiende bien de qué se trata, pero significa que no hay guita, y si no hay guita, ¿de qué vivimos? Por eso, yo a la gente lo que le digo que vaya a la calle. Que cada vez que hay una convocatoria, participe. Porque el Fondo Monetario Internacional, el 75% de la población está en contra. Macri, como no le importa, porque lo trae para cubrir, porque no lo trae para hacer rutas ni para hacer ninguna de las mentiras que dice y sigue diciendo. Lo trae para cubrir el agujero que se le hace a los capitalistas, a la timba financiera que viene, pone y se va y se lleva una diferencia que es plata nuestra, plata que tendría que haber ido en serio a resolver los problemas cotidianos de la gente. No, nada de eso. A ver, entonces, ¿nosotros qué decimos? Nosotros decimos, las tarifas y el problema de los servicios públicos hay que estatizar, con el control de los trabajadores y de toda la gente que tiene... Mirá, hay cómo controlar el tema de los aumentos, hay cómo controlar el transporte, la gente se organiza rápidamente y controla, ¿o no? En los barrios, los trenes, todo controla. No, nadie les da la posibilidad de jugar en serio y con poder. ¿Nosotros qué decimos? Estatizar y volver a tener en mano del Estado todo, todo. Porque si no tenemos todo, las empresas vienen, no les importa invertir para mejorar. No lo consideran un servicio público, un derecho humano básico. Lo consideran un gran negocio que este gobierno les permite hacer con plata nuestra. Entonces, basta. La deuda. La deuda es otro desafío. ¿Y a qué viene el Fondo Monetario? Viene a pedir una reforma laboral brutal. Brutal. Entonces, ¿para qué? Para que se pague una deuda que va a traer, porque el fondo trae 30.000 millones y quiere cobrarlos. Y para cobrarlos, ya dijo que tienen que ajustar. Mira, uno de los economistas históricos dijo el otro día en el diario que van a necesitar 1 millón de comedores para resolver el ajuste que trae la deuda. Entonces yo te digo, el fondo viene a saquear, a ajustar y a traer deuda. Para pagar, el ajuste tiene que ser brutal. Las condiciones tienen que ser leoninas y entonces nos tenemos que movilizar para que no venga o para que se vaya. Te hago una última pregunta, porque me queda nada de tiempo, pero quiero tu última reflexión. ¿Por qué la gente acompañó la última elección a Cambiemos si este panorama ya se vislumbraba? ¿Cuál es la idea que vos tenés de por qué la gente siguió votando? La primera es que la gente quería un cambio. Eso es notable. Si Cristina, el kirchnerismo, no saca esa conclusión y echan la culpa a cualquiera que pasa por la vereda, estamos complicados. Tienen que sacar conclusiones de por qué perdieron después de 12 años el gobierno. Si tenían de candidato a gobernador a Scioli y a unos personajes que... Miralo a Scioli cómo actuó en la Cámara después que perdió las elecciones. Eso hay que verlo. Pero Macri mintió. Si Macri le hubiese dicho a los jubilados que iba a hacer una reforma jubilatoria que le sacaba los miserables pesos que gana un jubilado, si le hubiese dicho que iba a traer al Fondo Monetario Internacional y que nos iba a producir una situación de desastre social como el que se viene, si le hubiese dicho que iba a trabajar para las máquinas, para las empresas que producen energía y les iba a permitir ganancias millonarias, si le hubiese dicho que iba a hacer actuar el capital financiero y le iba a dar 40% por mes y que después le iba a dejar que saquen la plata afuera para que hagan offshore, como tiene todos los ministros. Y si le hubiese dicho que ponía ministros que encima dicen, como Aranguren, que tiene la plata afuera y no la trae porque no cree en el país, no sé si ganaba, pero mintió. Bueno, cada cual tiene que sacar las conclusiones y actuar en consecuencia. Vilma, gracias por venir. No, a ustedes. Nos vamos, te dije. Vale la pena escucharla. Coincidas o no coincidas, pero es una voz que la pelea y hace muchos años. Por eso era una deuda que tenemos que ver un día por acá. Chao, hasta la semana que viene.